Continuamos en Canal E, vamos a hablar de mercados que anteceden esta noche de Halloween con números rojos, muy rojos, números de terror desde hace unos cuantos días donde el mercado sigue cayendo, aunque parece que salió un poco el sol a pesar de todo esto. Mauro Natalucci de Raba Bursátil está en comunicación con nosotros para ver esta nueva luz en el camino, Mauro. Hola Santiago, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? andás? Bien, bueno, sí, así es un día bastante bueno dentro de lo que fue la semana para el Merval, ¿no? Ayer fue tuvo una baja muy importante, recordemos, bajó el mercado un 10%, entonces, bueno, hoy se considera quizás un rebote técnico dentro de la baja que viene teniendo el mercado. Claro, porque estos rebotes técnicos, que ya vimos otro la semana pasada, terminan después consolidando una tendencia bajista muy fuerte. Pero para los que nos ven y no miran el mercado internacional, si yo tomo un activo como Galicia ADR, el dibujo que hace es muy parecido. Y si tomo el índice de los Estados Unidos, también ha tenido una caída y una corrección en el mismo plazo. Quiere decir que no es todo una cuestión argenta. Bueno, claramente Estados Unidos influye en nuestro mercado, sí, nuestro mercado tiene volatilidad propia, mismo por el contexto electoral y demás. Creo que hasta que pasen las elecciones, ahora el balotaje, y se define un poco más, ¿no?, qué es lo que el mercado puede llegar a encarar estos próximos años. Bueno, Estados Unidos también tiene lo suyo, tiene volatilidad por demás, influye muchísimo. Claramente mañana hay definición en cuanto a los tipos de interés, eso va a generar un sacudón en el mercado que claramente nos va a impactar a nosotros indirectamente. Claro, y recordemos, Mauro, que hemos perdido números que venían muy firmes, como por ejemplo los 10.000 pesos que valían YPF o los 1.000 que valía Galicia. Estamos por debajo de esos números. Eso es bastante preocupante porque psicológicamente es un número de equilibrio para este tipo de activos. Sí, así es. Bueno, Galicia hoy se ubica en torno a los 950 pesos y bueno, YPF por debajo de los 9.000. Entonces, bueno, si uno mira el mercado a lo que fue el año, ¿no?, en pesos, claramente fue un desarrollo muy positivo lo del Merval. Lo que pasa es que, bueno, en dólares es distinto porque claramente los vaivenes del tipo de cambio distorsionan el mercado. Entonces uno tiene que mirar las ganancias, la riqueza que tiene en dólares, ¿no? Claro, porque ahí hablábamos de vaivenes del tipo de cambio. ¿Qué vale hoy rápidamente el MEP y qué vale el CCL, entendiendo que tanto MEP como CCL entrando con pesos y saliendo con dólares, lo que te digamos hoy, mañana no sirve? ¿Por qué? Porque muchas veces me decía algún cliente, ¿por qué vendimos si no esperamos que el bono subiera? Por suerte vendimos porque lo que pasó con el bono en dólares, ya comprado en su versión en pesos, era que todo el tiempo venía cayendo y cada vez te ampliaba más el tipo de cambio. Hoy tenemos un MEP en torno a ¿cuánto? Mirá, en torno a los 850 pesos, 840, varía más o menos en ese precio. Bien. Obviamente que no se cierra, como decís vos, el mismo día. El tipo de cambio va a depender del precio del bono mañana, ¿no?, o el próximo día hábil. Y este número es importante. ¿El CCL en cuánto está? El contado con liquidación en torno a los 860 o 857, para ser precisos. Una brecha muy corta, ¿no?, por lo que fue el contado con liquidación en el MEP durante todo el año. Claro, te diría que con comisiones prácticamente estás break-even. Sí, sí, totalmente. Bueno, creo que es un momento ideal para aprovechar a quienes quieren acceder al tipo de cambio contado con liquidación. Recordemos que el contado con liquidación es un tipo de cambio que se produce al liquidar un activo en una plaza exterior, ¿no?, en Estados Unidos particularmente. Los CDRs hoy, bueno, ante el contexto de Estados Unidos, que es volátil, y el tipo de cambio, el contado con liquidación también hace atractivo el CDR hoy, porque claramente puede llegar a estar barato o puede llegar a ser un precio de entrada. Bueno, eso que decís vos, Mauro, es muy puntual. Un precio de entrada. Hoy lo hablaba acerca de todos los adeptos que vienen a mercados, y lo digo también en otros ámbitos, ¿no? El que nunca vio rugby y ve rugby porque hay un campeonato de fútbol, el que nunca vio tenis, o lo decía con el Inter Miami. ¿Por qué? Porque vos veías algo para que todo el tiempo gane y estaba todo bien. El día que perdió el primer partido es, che, no lo miro más. Y cuando quedó afuera,
Bueno, ya prácticamente desapareció. Y esto le pasa al mercado. Cuando vos sos un comprador de último momento porque está el raíz electoral y te encontrás con que todos los días baja, no estás acostumbrado a esto. Y por el otro lado, también hay muchos que dicen ahora, bajó tanto, es oportunidad de compra. Por ahí sin saber mucho de mercado, pero sí diciendo, si bajó tanto, capaz que agarro la subida. ¿Estás viendo mucho oportunismo en estos precios? Bueno, a ver, primero que aclarar que no toda baja es una oportunidad de compra, ¿sí? Depende del contexto, depende de cómo el mercado vea de las próximas semanas hasta el balotaje, particularmente en Argentina. A ver, hay precios, si uno apunta a largo plazo, hay activos que son atractivos en estos precios, ¿no? Claramente. Ahora, depende de lo que uno quiera hacer con la cartera. La realidad es que hay activos que han bajado muchísimo y que no han rendido lo suficiente durante el año. Los bancos, por ejemplo, bueno, porque tienen un riesgo implícito dentro del precio. Yo quizás, como veo el normal, desde mi punto de vista, esperaría unos días, empezar a que las bajas empiecen a mermar, ¿sí? A que el volumen vendedor empiece a mermar. Eso va a dar una especie de piso, una especie de, como se le llama en el mercado, soporte, ¿no? Como una especie de precio, quizás de entrada, un rango de precios de entrada. Yo por ahora esperaría, sobre todo, como te digo, por la baja que tuvo ayer en el mercado, y el rebote de hoy es netamente técnico, intraday, ¿no? Como se le llama, o quizás tenemos un rebote, como hablamos el otro día, ¿no? Del gato muerto, como se le llama en el mercado. Claro. De Y la hecho, realidad es que la tendencia es totalmente bajista. un rebote que en el minuto a minuto también está achicando un poco. Pero también recordá que este número que ahora ves verde, comparalo con los 4, 5, 6 ruedas anteriores y no alcanza para nada, no recupera nada. Por eso es muy interesante lo que decís, Mauro, respecto a no toda baja es oportunidad de compra. Es momento de el gran famoso wait and see, quedarte y esperar, no innovar, no salir a vender, no salir a comprar como loco y seguir manteniendo la diversificación en estas inversiones. ¿Cómo está la renta fija? ¿Qué pasa con los bonos? Porque esto también te está llevando a un riesgo país que bajamos de 2.600, lo llevamos a 2.400 y hoy vamos a qué número, 2.500 y pico, ¿qué número estamos teniendo hoy? Sí, mira, yo tengo riesgo país en 2.583 puntos. Estamos hablando de un riesgo país claramente alto, ¿sí? No es de los más altos que tuvo Argentina en este último tiempo, pero es un riesgo país muy alto. El riesgo país, siempre lo repito, es el diferencial de tasa, ¿no? De lo que pagan nuestros bonos con respecto al libre de riesgo, que es el bono americano. Entonces, bueno, es un poco el indicador, ¿no?, que tienen nuestros bonos con nuestras tasas de interés. En el corto plazo, recordemos que los bonos 29 y 30, los vencimientos grandes que tiene Argentina en dólares, rinden cerca de un 60%. Entonces estamos hablando de ahí de un riesgo país de 6.000 puntos, viéndolo de una cuestión más general, ¿no?, genérica y sin profundizar demasiado, pero estamos hablando de un rendimiento del 60%. Entonces, Claro, bueno. estos bonos pagan en enero, pero es muy poco lo que están pagando. Pagan Sí, enero, ¿no? julio, enero, 9 de enero, 9 de exactamente. julio. Exactamente, sobre todo la L30 hay que prestar particular atención porque es un bono que empieza a devolver el capital o empieza a amortizar, se le llama, recién en julio del año que viene, ¿sí? El 2024. Entonces vamos a tener ahí, creo que, un punto de inflexión en el mercado. El mercado va a ver si empieza a devolver ese capital el gobierno, cómo lo hace, si lo hace de manera formal, ¿sí? O si se esperaría quizás no una reestructuración, pero por ahora no se ve, o el mercado no confía, ¿no? El mercado es expectativa y no confía en que el gobierno pueda llegar a devolver la deuda. Sobre todo si sobre todo propios y ajenos plantean que no fue un buen canje el de la deuda, el canje de deuda del 2020. A ver, vamos a analizar lo siguiente. Muchos planteaban que la ON era uno de los mejores instrumentos porque entrabas en peso y te devolvía dólares. En esta instancia, y medido a dólares o a pesos, ¿cómo están esos tenedores de ON? Porque de alguna manera en pesos tiene que haber repercutido mucho la baja en el tipo de cambio. Sí, claro. Bueno, el mercado esperaba claramente que el dólar hoy mismo esté mucho más alto de lo que está, o que en realidad no esté tan tranquilo el mercado de cambio. En realidad, cuando uno tiene un mercado de cambios tan
tan diversificado, ¿no? En realidad es un desdoblamiento cambiario, como se le llama. No hay ningún precio de referencia. Entonces, es todo expectativa y lo que los tenedores de ON lo que pensaban, bueno, claramente yo compro en pesos, me devuelve una buena renta en dólares, porque el bono de soberano no tiene una gran rentabilidad en cuanto al cupón en dólares, sí lo tenía la ON. A ver, creo que se esperaba en otro escenario, claramente se esperaba en otro escenario, pero bueno, hoy te diría que no es malo tener una obligación negociable para nada. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que, bueno, el tipo de cambio va y viene según el contexto y lo que el mercado vea hoy desde lo político. Es un año claramente político. Claro. Mauro Natalucci, nos vemos el jueves seguramente para confirmar si es un rebote técnico o si es un cambio de tendencia que tiene que estar atado seguramente a algo político porque el mercado no va a cambiar su proyección si no hay algo que realmente lo justifique. Sí, así es, tal cual. Bueno,